Muy buenas noches, estimada maestra Ana Berta. Primero que nada quiero agradecerle mucho el espacio que me da aquí en Letras a Contraluz y estoy muy agradecido de la oportunidad, de lo que he visto con todo el trabajo que tiene ya en línea, de la variedad de autoras y autores que tiene, de las tertulias que ha manejado. La verdad es que es un espacio muy grande y bonito. Y pues bueno, pedirle una disculpa por el atraso que ha tenido con estos comentarios que nos debíamos con esta charla. Y pues bueno, procedo a contestar este, sus preguntas. Muchísimas gracias. ¿Qué le gusta de la ciencia ficción? De la ciencia ficción, digo, los temas que aborda la ciencia ficción son tan amplios como la humanidad lo es en su diversidad. Son muchas formas de abordar la ciencia ficción. La que más me gusta a mí en lo personal es aquella pretenciosa, así tal cual, que presume el conocimiento del autor o autora. ¿No? Esas personas que presumen que saben de astronomía o que saben de fisionomía humana o animal, que saben de química, que saben de biología, porque se ve que son temas que les apasionan y lo transmiten muy bien en sus cuentos, en sus novelas, en sus poemas. Yo he tenido la fortuna de que se me han publicado algunos cuentitos de ciencia ficción y yo tengo temas sobre astronomía y me han publicado poemas sobre ello, ¿no? Tengo uno, por ejemplo, no soy experto bueno, en realidad no soy experto en nada, ¿no? Pero de los temas que más me gustan, había uno, por ejemplo, de zombies. El zombie me gusta mucho, el tema del zombie. Y yo decía, bueno, hay que salirse del lugar común, ¿no? Ya el zombie pasó de ser un acéfalo lento a ser un violento, ¿no? A tener fuerza, a tener conciencia, ¿no? Solo no tiene alma, ¿no? Decían que lo que perdió fue el alma, el zombie, ¿no? Y yo lo que hice fue llevar el zombie, por ejemplo, a lo erótico, ¿no? ¿Qué pasaría si el zombie fuera erótico, no? Y terminé haciendo un cuento de BCDM, donde había nalgadas y mordidas y todo. Y incluso ofreciendo servicios zombisexuales, le pongo en el libro, ¿no? En el cuento, ¿no? Esta onda del servicio sexual, pero con zombies, ¿no? Ya haciéndole un negocio incluso, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa parte de la ciencia ficción donde el autor presume su conocimiento de otros temas que no tienen que ver con literatura. Eso me encanta, eso es maravilloso. ¿Qué lo llevó a escribir Escombros de un amor suicida? Pues básicamente fue la última relación estable y amorosa que tuve y que fue muy tortuosa porque me di cuenta que en realidad socialmente soy muy insuficiente. Soy una persona totalmente asocial. Eh, Decidí tomar una vida ligera en el sentido de no tener grandes aspiraciones como una casa, tener un excelente trabajo, encerrarme en una oficina, eh, no tener grandes lujos o cubrir grandes necesidades, ¿no? En realidad decidí vivir una vida ahorita lo que está en boga políticamente, que dicen que es tener una vida franciscana, de austeridad franciscana, pero no en esa austeridad de sacrificio o de mártir o lo que sea que se le parezca, ¿no? Sino en realidad una vida tranquila, ¿no? Sin grandes pretensiones, solo hacer lo que debo hacer con las responsabilidades que tengo hacia con mi familia, hacia con mis amistades y todo eso. Y, y cubrir lo básico, ¿no? Que es tener dónde vivir, pues sea pagando renta, y mantenerme vivo no lo más posible, porque esa no es mi intención, mantenerme vivo lo más posible, pero sí lo más estable posible, ¿no? Ya cuando las cosas empiecen a fallar como una enfermedad o la soledad o algo así, pues ya tomaré otras decisiones, ¿no? Pero
Escombros de un amor suicida sale de eso, es una forma de despedirme de cosas que ya no estoy dispuesto a hacer, pero que este pero que agradezco. El libro es una serie de agradecimientos a todo lo hermosamente vivido y que desgraciadamente pues dejó de funcionar, dejó de ser importante en algunos casos, se alejó porque era mejor estar lejos de mi ser persona. Y hablo de eso, es como de una amor suicida, es eso, es despedirme de las cosas que pues uno ya no está dispuesto a hacer. De ahí sale como es un amor suicida. Y, por ejemplo, retomando un poquito la pregunta del suicidio y la mesantropía, pues es justo lo que aborda en el último libro que escribí, que se llama Confesiones de un trastornado. Porque para la academia, para las ciencias médicas y eso, este tipo de pensamientos intrusivos, pues solamente la tiene la gente trastornada, según ellos, ¿no? Pero ¿quién se atrevería a decir quién es un trastornado o quién está enfermo, ¿no? ¿Por qué no la sociedad dicta esa parte, ¿no? ¿Quién dicta quién está trastornado y quién no, ¿no? Entonces es una forma en realidad, de estar interpelando siempre al otro, ¿no? En sus pensamientos, en sus ideas, y eso es cuestionarlo, ¿no? Es decirle, a ver, pues sí está muy bonito que quieras ser un hombre o una mujer buena, ¿no? Pero ¿por qué? ¿O para qué? ¿O desde dónde crees tú que eres una persona buena, ¿no? Esos son los temas que abordo. ¿Cómo los libros abordan el tema del suicidio y la misantropía? Lo abordan, creo yo, desde una primicia, creo yo, muy firme y general. Por parte del suicidio, lo creo como un derecho. Creo que el suicidio, el determinar cuándo uno desea y debería de dejar de existir, digo debería por una situación, por ejemplo, eh, médica, de que ya la enfermedad ya es muy fuerte o inevitable o algo así, pues evitarse el dolor creo que sería una de las cosas que debería hacer uno, evitarse el sufrimiento tanto personal, físico, que uno tiene, como el sufrimiento que otorga a los cercanos, familiares, amigos, lo que sea, ¿no? Digo, afortunadamente, desgraciadamente, son muy pocas las personas que están solas, ¿no? Entonces, estadísticamente, claro. Entonces, creo que uno que debería saber en qué momento irse. Y en lo misántropo, pues no es como que uno tenga derecho a ser malo, ¿no? Creo que es algo que se genera socialmente, ¿no? O sea, es una actitud que se forma socialmente. Pero sí debe uno reconocer que también tiene pensamientos malos y que no está mal tenerlos, está mal ejecutarlos, ¿no? Está mal ser cualquier cosa que violente al otro, ¿no? Pero no está mal tenerlos, a cualquiera, te diría Eusebio Rubalcaba, todos tienen pensamientos homicidas. Entonces, mmm, ese es el planteamiento que tengo con los libros, ¿no? El reconocerse en el otro que también puede pensar mal, ¿no? Esa es la forma en la que yo tengo de abordar estos temas. Y sobre todo el suicidio, que es el que más manejo. Incluso tengo una obra de teatro que afortunadamente el maestro Roberto Vázquez Montoya tuvo a bien a montarla en obra de teatro, tomó el guión que yo hice y lo presenta, ¿no? Y es un cuate que está buscando el método suicida, pero el problema no era encontrar un método suicida, sino era el motivo por el cual suicidarse, ¿no? Y en mi planteamiento actual, lo estoy trabajando ahorita para modificarlo y hacerlo un poco más largo, mi planteamiento actual es que el suicidio no tiene que ser para echarle la culpa al otro, para acabar al otro, sino por la libertad de hacerlo. Uno no es dueño ni de su nombre, ni de dónde vivió, o sea, nadie eligió nada de eso. Uno mismo no eligió existir, o sea, eso no lo elige uno, ¿no? Pues al menos elegir cuándo terminarlo, ¿no? Motivos hay un montón y cualquiera puede ser válido dependiendo de la cabeza, o sea, no voy a minimizar los problemas de los demás de alguna manera, ¿no? Pero creo yo que no puedes ser responsable al otro de tu muerte, tienes que asumirla uno solo. Y ese es el planteamiento que hago en esa obra de teatro, ¿no? Que la muerte, eh,
debería ser un derecho y una decisión propia, ¿no? Que no dependa de alguien más o de una enfermedad o del tiempo. ¿Por qué abordar el erotismo y lo romántico? Mm, Creo yo que es uno de los grandes móviles de la historia. El amor a las cosas, el amor a las personas, ya sea de una manera malsana o sana, pero eso es lo que conocemos como amor, ¿no? Mm, no sé, malamente, tomando la historia, por ejemplo, de Troya, este amor por la mujer ajena desató una guerra, ¿no? Helena. Eh, Igual, muy resumido y a lo mejor muy mal hecho, el Romeo y Julieta y estos amores prohibidos entre clanes los obliga al suicidio, ¿no? Entonces, es muy importante el romanticismo y lo erótico, pues es que es, creo yo, estoy seguro de que es una de las, ¿cómo decirlo? Una de las muestras más fuertes que puede tener el ser humano hacia con otra persona, ¿no? En la intimidad, en el entregarse plenamente y eso, ¿no? Y, pero aquí viene la vuelta de tuerco, o al menos de lo que yo planteo, ¿no? Que no es esta idealizar el tema, ¿no? No tiene que ver con esto, con esta onda rosita o esperable o lo deseable, ¿no? No tiene que ver más con la forma en la que de repente el amor revelar es un arma muy, muy peligrosa. Es un arma que tiene un doble filo muy, muy dura. Entonces, eh, creo yo que hay que mm, darle esa vuelta al amor, ¿no? Entonces, el mío, lo que tiene que ver con lo romántico es con lo intenso, ¿no? Ya ve que existen estas corrientes literarias como el realismo sucio, el realismo visceral. El mío es más visceral, es más de lo que mueve adentro los sentimientos de cualquier tipo y cómo lo arrastra uno a tomar acción o a no tomarla, ¿no? Incluso aquí el silencio es una respuesta, ¿no? En algunos textos el silencio es una respuesta a algo. Dar estos espacios largos, frases cortas, ayudan en realidad a darle estos temas, a darle esa fuerza a esos temas del romance y lo erótico, ¿no? El que el yo literario, repito, no sea el que las puede todas, ¿no? El que es el gran amante, el gran seductor, no, es el cuate que está como gatito asustado, esperando que alguien lo rescate, ¿no? Esa es la intención con abordar ese tipo de temas. Uno, ¿por qué intitular su libro Mujer líquida y de qué manera se muestra la crudeza de la vida en este? Fíjese que era un asunto muy raro porque en principio el libro se iba a llamar Apuesta en Contra. Ese era el título del libro. Pero cambió porque la idea era eh, del libro en general tenía dos, está dividido en dos, ¿no? Uno es la vida como tal en esta onda medio de desgracia, una playa de textos que hablan de la desgracia, y la otra parte era sobre el erotismo. Entonces en una conversación larga que tuve con mi editor Israel Miranda, pues decías, es que el libro no va así, ¿no? No es una pérdida total, ¿no? Tiene sus matices. Sí pareciera que es un poco derrotista, pero en realidad no lo es tanto, ¿no? Y eh, en esta sinuosidad que es la vida, que es inasible, algo así, decido tomar el de mujer líquida con esta onda de, la gran mayoría de los textos está basado
en textos que hablan sobre por así decirlo, un personaje femenino y, y esta inasibilidad que tiene, ¿no? O sea, el no poder contenerla, el no poder darle una forma precisa, ¿no? Entonces, pues eso es, a eso se refiere con mujer líquida. En ese momento yo no había leído a un filósofo que se llama Bauman, que habla de las sociedades líquidas. Cuando yo me entero ya tiempo después, poquito antes de publicar el libro, de, de, de estos títulos que tenía Bauman. Y empiezo a leerlo y era justamente eso, ¿no? Sobre todo el del amor líquido, ¿no? Y sus sociedades líquidas, que son los primeros libros que leí. Y decía, pues es que sí, en realidad era esta onda de lo inacible, ¿no? De cómo la sociedad siempre está cambiando y el amor ya cada vez se ha vuelto más líquido y efímero, ¿no? Entonces, esa es la idea que ya refuerza mi intención de ponerle mujer líquida, ¿no? Porque la situación que se plantea en él es, por ejemplo, en la parte como erótica, en la parte de que hablo de la mujer líquida, um, es la voz narrativa, el yo literario, es un ente que está siempre a disposición del deseo del personaje femenino. O sea, aquí no hay esta voz narrativa de, don chingón, el todas mías y todo eso, ¿no? Que coloquialmente se le conoce así. No, el ente es el hombre, la voz narrativa es un hombre que está a disposición de los deseos de la mujer. Efímeros, intensos, fuertes, algunos silenciosos, algunos muy pasionales, y siempre está el ente ahí a los pies de esta feminidad que, que pueda hacer con la voz narrativa lo que sea, ¿no? Con el personaje que hay ahí, ¿no? Y el reflejo de la vida, que es la primera parte, tiene que ver también con con un tema que siempre me ha gustado desarrollar, que es lo estético de lo grotesco, pero también en esta onda de reflejar lo que mucha gente puede sentirse como incómodo, ¿no? Un ejemplo muy claro, por ejemplo, hablo de uno de los textos que más me entristece de ese libro, pero que necesitaba escribirlo, era la vez que tuve que narrar la vez que por accidente atropellé un perro en una carretera. Fue muy difícil, yo soy una persona que ama a los animales, y este perro me sale de repente y pues, lo atropello. Imposible frenarse porque era una curva, era una carretera angosta, entonces no podía frenarme y lo maté y me seguí y fue muy triste y me duró el trauma meses, meses, y fue bien horrible, fue muy horrible esa situación. Entonces tenía que hablar de eso, y así otras cosas, ¿no? Está también esta onda por ejemplo, de las lecturas que tiene uno, ¿no? El increpar al otro, decir, bueno, ¿a qué viniste a escuchar una lectura y no te callas, ¿no? Estás hablando, y la gente pues trata de poner atención, ¿no? Hay otros temas como el del cigarro, ¿no? Que es un vicio muy fuerte que tengo. Y pues que cualquiera podría, o sea, la lógica sería que hablara uno contra él, ¿no? Eso. Y yo hablo de las cosas que sí afectan, que sí duelen, pero que también pues está ahí presente porque es un vicio arraigado que tengo que me ayuda a cambiar, a calmar las ansias, y eso pues se agradece, ¿no? Y lo escribo como un agradecimiento a pesar de la situación del, del vicio. ¿Cómo surge la muerte? Olvidó mi nombre. ¿De qué manera se entiende la muerte en este libro? ¿Por qué escribir cuentos de la nota roja y de la violencia por la violencia? Y para desgracia de todos, creo yo, pero para deleite mío, tengo este gusto por lo grotesco que ya lo había dicho antes, ¿no? Me gusta mucho el cine de terror,
me gusta mucho el cine gore, la literatura, el realismo sucio, el realismo visceral me encanta, o sea, está John Fante, está de los mexicanos, de los que más me gusta es por ejemplo, José Rubén Romero, eh, esta onda salvaje que de repente tiene, por ejemplo, Pizarnik, Bukowski. Entonces, siempre he tenido el gusto por lo álgido, por lo fuerte, ¿no? Entonces, en mi casa, mi abuelo tenía la tradición de comprar los periódicos de nota roja, ¿no? En su caso era mucho el Gráfico y el Alarma, ¿no? Entonces yo veía estas historias, los encabezados y todo eso, y era impresionante, ¿no? La sangre, ¿no? El trabajo de Metínides con su fotografía de nota roja, policíaca. Me encantaba verlo, o sea, yo decía, qué bonito, qué padre, o sea, bueno, no sé si decía yo bonito o que puedo decir que es bonito, no puedo decirlo, pero que sentía cierta satisfacción de verlos. Obviamente hay un morbo o algo así, pero esa parte no me he puesto a juzgármela yo mismo, ya alguien lo hará, pero yo lo disfruto, ¿no? Y lo veo, digo, que las imágenes me impresionan y ahorita con esta onda de las redes sociales y muchos que no tienen candados, pues uno ve, Twitter es una salvajada, ¿no? Los videos de la guerra y eso, los veo, hay unos que sí no lo tolero, por ejemplo, no tolero lo de las infancias, no tolero el ataque a las infancias ni el maltrato animal, ¿no? Entonces eso no lo tolero, no lo puedo ver. Y no lo tolero de solaparlo, ¿no? Entonces, en este libro, lo que me pasaba mucho con la nota roja en específico, era que muchas veces no estaba humanizada la nota, ¿no? Si había videos o esa era como que algún testigo presencial de los eventos, sí había una historia, sí se contaba, ¿no? No sé, el problema, el conflicto se desarrollaba en la nota, en la crónica y ya, ¿no? Pero había notas muy interesantes y que no tenían nada más decían, pasó esto, y ya, porque no se tenía mayor información, o sea, ya se encontró el cuerpo así y punto, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las más importantes que más a mí me gusta y que está en ese libro y que tiene una respuesta muy distinta a la que yo esperaba, es un cuento que se llama De nuevo el frío. Y la nota original decía, era un pie de página casi casi, que era una nota muy chiquita de 3 renglones que decía, persona se suicida, eh, se ahorca y después de 3 días su perro se lo empieza a comer y 4 días después ya encuentran al cuate y el perro muerto, ¿no? Y eso decía todo y dije, güey, o sea, esta desesperación que seguramente tuvo el animal, primero de ver a su dueño ahí colgado y segundo del hambre, ¿no? Científicamente se ha comprobado o se ha visto que por ejemplo, los gatos se tardan 7 días en comerse a sus dueños y están encerrados en esa situación. Y los perros se tardan 4 en promedio. Entonces es raro. Y esa nota, el cuento en ese libro, toda la situación la narra el perro, pero la narra mientras se está comiendo la pierna de su dueño, ¿no? Le pide perdón, recuerda cuando lo rescata. Como el perro no entiende el concepto de muerte, mmm, empieza a decirle, ¿sabes qué? Es que ¿por qué me estás ignorando? ¿Por qué estás ahí colgando? ¿Por qué no bajas y juegas conmigo? Y el perro está en una angustia total, pero comiéndose al dueño, ¿no? Y al último se plantea que el perro muere. Mi intención era causar repugnancia y asombro. Esa era mi intención con ese texto. Y pues cuando ya saco el libro y lo presento, resulta que el texto no genera eso, genera mucha tristeza, mucha angustia. Me dicen, oye, ¿por qué le haces eso al perro? Y digo, pues es que así era la nota, ¿no? Entonces, esa es la situación con ese libro, ¿no? Rescatar esas historias que no tienen una historia de fondo, ¿no? Hay una historia, por ejemplo, de la gente que atraviesa el país en el tren de la bestia. Pues siempre son números, ¿no? Murieron tantos migrantes en El Paso o desaparecieron por el crimen organizado, mataron a tantos, pero nunca hay una historia de ellos, nunca hay una historia. Y
planteo esa historia, ¿no? Que es la historia de una chica que intenta salvar a otro chico mientras van de paso en la bestia. La chica, por desgracia, muere. Y el que está contando la historia es el chavito. Es el chavito el que está contando la historia, ¿no? Al que intentó rescatar. Entonces, eh, aquí la muerte está reflejada del espectador. El espectador es el que está narrando las muertes, ¿no? No es la víctima, que digo, en literatura se puede hacer, ¿no? La voz del muerto o el o el asesino, ¿no? Acá la mayoría de los textos manejan, es un espectador, es una tercera persona. Por eso el nombre de la muerte olvidó mi nombre, porque la mayoría de los textos, quien lo está narrando, es una tercera persona que ve todo desde lejos, ¿no? Pasa así, por ejemplo, con el que decía de Laura, que es el cuento de las migrantes. En el primero que abre, que se llama Cenizas, son las cenizas las que están hablando, o sea, cuentan toda la historia de cómo es sentirse Dios porque están omnipresentes en todos lados. Pero están hablando de la historia de un cuate que se suicidó, que no lo entregan a la policía, que lo recogen de un hotel y lo meten a un crematorio clandestino, ¿no? Son las cenizas las que están narrando todo, ¿no? Mm, y así la gran mayoría de los cuentos. También hay algo de ensayo, algo así, por ejemplo. A mí no me gusta la cebolla, pero aparte que no me gusta, soy un alérgico, ¿no? Siempre que la muerdo hay algo que me cierra la garganta y me dan arcadas, ¿no? Yo podría morir comiéndome una cebolla, ¿no? Todas las veces en la que entiendo la violencia, por ejemplo, hablo de la violencia en las escuelas. Hay un cuento que se llama Gol. Y la violencia en las escuelas, ahí la narro, que muchas veces no, sí está como reflejada, pero no desde el punto de vista del por qué te llevan a ese extremo, ¿no? ¿Por qué llegas al punto en el que el grupo completo te quiere partir tu madre, ¿no? Y trato de reflejarlo ahí. Por eso está, pues sí es la violencia, pero más bien es un pasito atrás de por qué llegamos a la violencia, ¿no? A eso me refiero en esos textos.